Hola, buenos días. Un saludo muy especial. Es un gusto estar en este foro. Un agradecimiento a los participantes y a mis compañeros de mesa, a Daniel Gómez, a la senadora Isabel Zuleta, a el representante de pacientes Jorge García. Es un gusto estar acá. Mil disculpas por no poder acompañarlos de forma presencial, pero acá traigo algunas cifras, algunos datos acerca del funcionamiento del sistema de salud, que creo que es un punto importante para partir, pero también sobre los retos, sobre la reforma, sobre lo que nos preocupa, sobre el tema que probablemente ha sido más debatido durante este inicio de año en Colombia. Yo tengo una presentación, por favor les pido que me verifiquen que ya se esté viendo. Algunas ideas, yo soy Paula Costa, soy la presidenta ejecutiva de ASEMI. ASEMI es un gremio que agrupa a 11 de las principales EPS en el país, en donde tenemos la grandísima responsabilidad de responder por la salud y por gestionar el riesgo en salud de 34 millones de usuarios, en donde hay más de 30.000 trabajadores directos y si se suman los trabajadores indirectos, llegan a ser casi 70.000 trabajadores. ¿Qué buscamos? Buscamos promover el desarrollo de un sistema de salud de calidad, liderando el fortalecimiento y sostenibilidad del aseguramiento para alcanzar los mejores resultados de la salud de la población colombiana. Y acá hay una palabra muy importante que es aseguramiento. Lo que nosotros hemos visto es que el sistema de salud colombiano es uno de los mayores logros sociales de las últimas 3 décadas del país y que una parte muy importante de ese logro social se dio en la transformación que se inicia hace cerca de 3 décadas, en donde se consolida un sistema de seguridad social, en donde el componente de salud se basa en el principio del aseguramiento. Algunas cifras para que recordemos: Colombia tiene cobertura universal en el sistema de salud. Los aseguradores organizan una red de prestadores de servicios en donde hay más de 63.000 prestadores de servicios de salud. En el año 2020, que son las últimas cifras oficiales que nos ha compartido el ministerio, se presentaron cerca de 797 millones de atenciones. Esto es 18 atenciones por afiliado en promedio, cuando antes de tener este sistema, los pocos que estaban y eran beneficiados, que era menos del 25% de la población, tenían una atención al año. Tenemos un plan de beneficios que es uno de los más generosos de todo el continente, en donde se incorporan el 97% de los medicamentos que están disponibles en el mercado y el 90% de las atenciones. 26 de los 60 mejores hospitales de América Latina están en Colombia y esta semana salió un nuevo ranking en donde lo que se muestra es que 5 de los mejores 10 hospitales están en Colombia de toda la región. 82% de los usuarios del sistema recomendaría a su asegurador, a su EPS, a un amigo familiar, lo cual es una muestra muy importante de la confianza que tienen los colombianos, que se ha creado durante estos 30 años y que es una razón para seguir reflexionando, tratando de mejorar. Entendemos que este no es un sistema perfecto, que estamos lejos aún, pero sí hemos tenido unos avances muy importantes y sí se ha generado unos resultados de equidad, que yo creo que es una de las razones y de los motivos que nos convocan a todos los presentes. Cuando uno trata de explicar el sistema de salud colombiano por fuera, esto es un poco lo que uno puede decir y es realmente increíble que se logre con los recursos que tenemos. Es un seguro social en donde no hay preexistencias, en donde no hay límites de gasto, en donde todas las enfermedades están cubiertas, en donde todos los colombianos y además la población migrante, cerca de 1,5 millones de migrantes, tienen acceso también a los servicios del sistema de salud. Los beneficios son iguales sin importar la capacidad de pago. Y esto es uno de los principios fundadores del sistema de salud, que es la solidaridad. En el sistema de salud es un sistema altamente regulado, está regulada la prima, el plan de beneficios, los criterios de habilitación, los copagos, las reglas y tipos de contrato, los plazos de pago, los indicadores mínimos de cobertura y de resultados en salud y también las características del sistema de atención al usuario. Como les decía, nosotros consideramos, y hay
muchos estudios y comparaciones internacionales que muestran que el sistema de salud colombiano ha sido uno de los grandes dinamizadores de la creación y de la salida de pobreza de una parte importante de la población durante estos últimos 30 años. Esta es una gráfica en donde se muestra cómo ha ido avanzando la cobertura, en donde llegamos a cerca del 99%, pero cuando uno busca otras formas de medir la universalidad en los sistemas de salud, pues busca también la cobertura de los servicios, ya hablamos, el 97% de las tecnologías disponibles en el país están incluidas, pero cuando uno habla de otro componente que es muy importante, que es la protección financiera, y es cuánto los hogares tienen que sacar de su bolsillo para acceder a los servicios de salud, pues Colombia tiene el menor gasto de bolsillo de todos los países de la OCDE y uno de los menores de la región. En Colombia esto es del 16%, en Venezuela es del 86% y en México es del 46%. Y voy a poner un asterisco en el caso de México porque este país hace cerca de 3 años empezó a hacer una reforma que tiene algunas características similares a las que está planteando el gobierno en Colombia, que es un poco volver a un sistema de salud estatizado, en donde realmente esos 46 puntos eran cerca de 30 puntos hace 3 años. Hay un incremento monumental del gasto de bolsillo en un periodo muy corto que ha generado una barrera de acceso muy importante de un grupo significativo de la población mexicana a los servicios de salud. Acá se habla mucho de que el sistema de salud realmente ha avanzado por intermedio de la tutela y yo quisiera mostrarles esta gráfica que creo que es diciente. La tutela es la excepción y no la norma para acceder a los servicios de salud. Cuando uno mira el número de atenciones o el número de personas. Acá está en una representación gráfica y lo que nos muestra, y esas son las cifras más actualizadas, las que usa la Superintendencia de Salud, lo que nos dice es que 3 por cada 1000 personas que acceden a salud interponen la tutela. Y cuando uno lo mira frente al volumen de las prestaciones, lo que vemos es que 2 por cada 1000 prestaciones al año son, por 10.000 prestaciones, perdón, son acciones de tutela. Y las acciones de tutela y las quejas y reclamos que se ponen ante la superintendencia cada vez están más asociadas a un factor que se llama la oportunidad, qué tan rápido accedemos a los servicios de salud y no a ese paquete que se ha hecho cada vez más amplio de todo lo que está cubierto por el país. Y acá surge una de las primeras dudas frente a la reforma y es, ¿quién responderá ante los usuarios en este nuevo sistema de salud? Hay una atención en salud que está fragmentada entre los diferentes niveles de atención y no es claro, ni siquiera desde el punto de vista de una garantía de un derecho fundamental, cómo podrán acceder los usuarios a ese sistema. El sistema de salud contribuye a la construcción de equidad y aquí hay algunos datos, un análisis que hace Jairo Núñez de FEDesarrollo con base en la encuesta de calidad de vida 2021 y un análisis que hace un grupo de investigadoras liderada por Úrsula Guidón en el 95 que muestra que la base de la pirámide recibe el mayor beneficio del sistema de salud como proporción de su ingreso. En el 92, en el quintil 1, es decir, en el 20% de la población con, con los menores ingresos, los subsidios netos en proporción al ingreso del hogar por vía de los subsidios de alumnado eran el 6,2%. Cuando miramos el dato a 2021 es el 25%, pero más importante, el 5, el quintil 5, que es el 20% más rico de la población, recibe el 0,1% y en 2021 es el 1,1%. Es decir, este es un sistema de salud que tiene una altísima capacidad redistributiva. En 2021, el sistema de salud contribuyó a sacar cerca de 1 millón de personas de la pobreza extrema y 3,9 millones de personas de pobreza, y ha reducido las desigualdades en la distribución del ingreso aproximado por el índice de Gini. Los datos de la CEPAL muestran que hay reducciones de las brechas de acceso a servicios de salud por género, región, zona e ingreso. Hay datos más actualizados en donde se muestra esto mismo. Por supuesto, persisten las brechas. Por supuesto, es un tema en el cual tenemos que trabajar como país y yo veo que el énfasis que ha puesto este gobierno en este tema puede hacer que se movilice de forma importante la política pública, los recursos y todo lo que se requiere. Muchas veces se confunde cuál es el peso del sistema de salud en atender diferentes condiciones en donde hay determinantes de la salud que pesan inclusive mucho más de lo que pesa el propio sistema de salud. El acceso a agua potable, el acceso a vías, el acceso a aire puro, los hábitos de alimentación.
todo esto de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pesa cerca del 80% en la condición de salud de la población. El modelo de aseguramiento con participación de los privados es parte central de la sostenibilidad del sistema y acá, digamos que el resumen básico de esto es que un sistema de salud quebrado no le funciona a nadie. Algunas cifras de comparaciones internacionales, estos son datos del Banco Mundial, en donde esta línea roja, que es la de Colombia, muestra, estamos acá con datos comparados a 2019. Esto ha ido avanzando un poco y estamos cerca del 8% del PIB, pero estamos muy lejos de los niveles de países como la OECD, en donde se invierte cerca del 12% del PIB y de unos PIBs muchísimo más grandes para los gastos de salud. Los países con modelos basados en oferta tienen un gasto de salud mucho más alto, mientras Colombia gasta cerca del 8%, Francia gasta más del 11%, en donde en el per cápita lo que termina pasando es que pues se gasta, esto es una comparación de dólares de paridad, pues 5 veces lo que tenemos en Colombia. Nosotros tenemos una UPC que es más o menos 1.100.000 al año por persona, es decir, con menos o con cerca de 100.000 pesos, las EPS gestionan el gasto en salud de todos los colombianos y esto es un gasto tremendamente eficiente que ha logrado que en 30 años el sistema de salud tenga coberturas superiores a todos los otros servicios públicos que se prestan: educación, protección de la niñez, agua potable, luz eléctrica, internet. Cualquier otro servicio tiene una cobertura menor a la que tiene hoy el sistema de salud colombiano. ¿Qué nos dicen los colombianos? Que no están de acuerdo con eliminar sus EPS y creo que este es un mensaje muy importante para la discusión pública, pero también para el Congreso. Lo que han dicho y se han hecho durante estos últimos meses muchas encuestas, sondeos de opinión y el porcentaje está alrededor del 70%. El 70% de los colombianos no está de acuerdo con eliminar a sus EPS, que quiere que se mejore. Y por supuesto, en esa reflexión desde este gremio, pues creo que es un llamado de atención a cómo podemos prestar cada vez un mejor servicio. ¿Qué otra cosa nos dicen los colombianos? Que ante el anuncio del gobierno nacional de querer eliminar las EPS en una eventual reforma, pues han aumentado el consumo de servicios, o sea, ha aumentado ese consumo de servicios. ¿En qué proporción? Cerca del 20%. Y esto dentro de un sistema de salud es un porcentaje muy alto que va a requerir unas adiciones presupuestales para poder mantener a flote todos los servicios de salud. ¿Qué otro efecto práctico tiene esto? Pues que se aumenta el tiempo de espera, porque básicamente son los mismos médicos, básicamente son los mismos hospitales los que están soportando un 20% más de demanda, con lo cual la variable de ajuste es la oportunidad. Y lo que estamos viendo es que los periodos de espera para recibir una cita con especialista, que es de forma individual, la mayor queja de todos los colombianos frente al tema de salud, pues se está ampliando, porque las personas están muy angustiadas y creo que acá es muy importante construir y avanzar hacia una reforma que comprenda cuáles son las necesidades y cuáles son los temas estructurales en los cuales debemos trabajar. La reforma también se basa en algo que no es cierto, y es que las grandes utilidades del sector están en las EPS. Esto acá les estoy mostrando con base en la información oficial de la Superintendencia Nacional de Salud, el resultado consolidado, es decir, la utilidad de las entidades prestadoras de servicios que para el año de 2021, que es el último dato oficial, llegó a los 19,2 billones, es decir, esos son prestadores, hospitales, clínicas, y que para el sector asegurador, es decir, las EPS, fue de menos 5,1 billones. Acá no es cierto que las EPS tengan unas grandes utilidades y que a partir de esas grandes utilidades sea posible financiar la reforma que está proponiendo el gobierno. Algunos riesgos identificados: una afectación de la garantía y continuidad de la atención, hay una fragmentación de las actuales funciones de articulación y coordinación de la red que tienen en cabeza las EPS y que no vemos cómo en la reforma que se está proponiendo una articulación de más de 6 instancias pueda realmente llegarse a dar una continuidad en esa atención y en ese servicio. Vemos también que hay un posible riesgo de afectación en la articulación de lo que se está proponiendo de los procesos de referencia y contrarreferencia. Esto es cómo las personas que necesitan servicios más sofisticados pueden acceder a servicios de segundo, tercero, cuarto nivel o después devolverse, porque la atención está fragmentada y las decisiones de coordinación de la red parten de estos centros de atención primaria en salud
que nosotros estimamos pueden ser cerca de 3.000 a lo largo y a lo ancho del país, pero que no es clara cuál es su financiación, que no están construidos, que no están dotados y sobre todo en donde no existe en Colombia la capacidad de personal médico para atenderlos. Otra de las preocupaciones tiene que ver con la sostenibilidad. El modelo propuesto supone un incremento del gasto en salud que no conocemos. El Ministerio de Hacienda ha sido claro en que aún no existe un aval fiscal y tomando como referente otros subsistemas de salud como el del magisterio, en donde no hay EPS, ahí lo podemos ver, es un gasto adicional del 62%. Es decir, esto implicaría otros 40 billones adicionales para operar el sistema de salud sin contar con gastos administrativos. Esto es básicamente dos reformas adicionales tributarias. Para esto, la ADRES, que es como la Tesorería General del Sistema de Salud, tiene unas nuevas funciones en donde nosotros tampoco vemos que hay una capacidad de respuesta. Simplemente para ponerles una dimensión, en lo que hacen ellos, eh, revisan cerca de 50.000 facturas al mes, mientras que en el sistema de salud se prestan 2.5 millones de atenciones al día. Y con todo y esto, la ADRES tiene un periodo de pago de ese pedacito pequeño que hace de revisión de atenciones con cargo al SOAT de cerca de un año. Entonces, el flujo de recursos es parte fundamental de que todo el sistema siga operando, pero sobre todo estas capacidades no se desarrollan de un día para otro. ¿Qué otra preocupación tenemos? Acá se plantea el tema del giro directo como la solución de muchos de los problemas de sostenibilidad, pero el giro directo es un tema del flujo de recursos, pero no soluciona la suficiencia. Como colombianos y como sociedad, cada vez tenemos acceso a más tecnologías, tenemos una población que se está envejeciendo, en donde los recursos no están siendo suficientes y esto va más allá de tener un tema de giro directo. Por último, hay muchos retos que no se abordan y que creemos esta vez es la oportunidad para que desde el Congreso de la República se hagan unas propuestas, se oiga a los actores. Celebramos la proposición que aprobó en días pasados la Comisión Séptima, en donde se van a dar espacios reales de participación y esos son algunos de los temas que creemos se deben abordar. En primer lugar, superar el déficit de talento humano. Ustedes ven acá la proporción de profesionales de salud en Colombia por 10.000 habitantes, que es tremendamente reducida frente a los otros países. El déficit, por ejemplo, de enfermeras y enfermeros en Colombia es de 1 a 8. Deberíamos formar 8 veces más enfermeras y enfermeros para poder tener el volumen necesario de talento humano. Hay déficits en especialistas, en médicos generales, en médicos familiares, en donde realmente se necesita una política muy activa para incentivar a jóvenes a que se especialicen, a que estudien medicina, a que estudien carreras técnicas y programas tecnológicos para poder llegar a esos mínimos y poder mejorar la oportunidad de las atenciones, que las citas se den de forma más oportuna, que los procedimientos se den de forma más oportuna. En segundo lugar, los especialistas están altamente concentrados en 9 departamentos. Nuevamente acá también necesitamos una política pública para generar incentivos para que las personas vuelvan a sus lugares de origen, si son de estos departamentos en donde no hay especialistas, o se forme un nuevo talento humano. Hay que mejorar la oportunidad de procedimientos y citas con especialistas. Colombia tiene el menor tiempo de espera entre la orden del médico y la realización de procedimiento en un grupo importante de países de la OCDE. Acá hay unos procedimientos que los expertos denominan como procedimientos trazadores, como la cirugía de cataratas, en donde en Colombia está a 19 días, y por ejemplo en Costa Rica está en 375, la revascularización miocárdica, en donde en Colombia está a 30 días y en España está a 182, o el reemplazo de cadera, que en Colombia está a 27 días y en un país como Chile está a 570, o en Costa Rica está a 295. Por supuesto, hay procedimientos que se demoran mucho más, las expectativas que tenemos todos los colombianos son muy altas, pero para esto es necesario aumentar la capacidad que tenemos instalada. Es fundamental, y acá creo que hay un punto de concordancia con el gobierno, de actuar sobre las condiciones ambientales, sociales y conductuales que inciden en la salud. El 64% del potencial de mejora de la salud se puede alcanzar con intervenciones sobre ellas. Este es un estudio que hace McKinsey, en donde incluye a Colombia, y este es el porcentaje que define podría ser intervenido y mejorado a través de estas otras acciones. Hay que asegurar la disponibilidad de oferta.
Existen 52 municipios sin sedes de prestadores públicos y 6 en donde no hay ni públicos ni privados. Es necesario avanzar y fortalecer también la oferta pública, que en muchos casos es la única existente. Hay que avanzar en modelos de atención diferenciales de acuerdo con las características locales para superar las brechas. Nuevamente, acá hay un tema de capacidades instaladas en donde es necesario llegar a la ruralidad con métodos diferentes, con inducción a la demanda, con grupos extramurales. Hay que promover la telemedicina. Hay muchas cosas que se pueden hacer en donde muchas EPS ya tienen una experiencia muy valiosa que podrían aportar a este objetivo que consideramos muy acertado del gobierno. Y por último, hay que invertir en infraestructura. Según Fedesarrollo, Colombia necesita inversiones por 47 billones de pesos para acercarse, ni siquiera para llegar, para acercarse al promedio mundial de 3.3 camas por cada 1.000 habitantes. Creo que acá es importante convocar a los privados para que hagan parte de esta, que es una inversión necesaria para mejorar la calidad y el acceso de todos a los servicios de salud. La reciente pandemia del COVID fue una prueba de fuego del sistema y mostramos que los que somos capaces trabajando juntos. Se dieron muchos procesos muy interesantes de trabajo con entidades territoriales, con prestadores. Se derrumbó un poco esa muralla que existe entre los temas de salud colectiva y salud individual y logramos hacer muchas cosas, y lo que nosotros queremos es evolucionar el sistema. Entendemos el llamado de cambio que hay desde toda la población, pero también entendemos la responsabilidad con la cual se deben dar las modificaciones en el sistema de salud, entendiendo que acá lo que está comprometido es la vida, la integridad de cada uno de los 51 millones de colombianos que tenemos acceso al sistema de salud. Las EPS somos parte central del sistema y estamos listos a continuar construyendo de la mano del legislativo, del gobierno, de los pacientes y de los usuarios, que son nuestra razón de ser. Sé que me extendí un poco más. Muchas gracias por este tiempo, y lamento nuevamente no poder acompañarlos presencialmente.